El mundo se mueve lentamente hacia la bancarrota. Y es que la inflación monetaria está por detonar un colapso de la civilización. La historia del colapso del Imperio Romano se parece muchísimo a lo que está pasando hoy en el mundo. Vente, vamos a ver lo que le pasó a los romanos para poder predecir el futuro. Si la inflación no es eliminada rápido, todos nuestros avances tecnológicos y científicos no van a poder prevenir una catástrofe financiera. Una catástrofe que va a destruir prácticamente todo lo que la civilización ha creado en los últimos años. Los bancos centrales están imprimiendo cada vez más dinero y esto puede provocar el colapso de la economía y la civilización. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Entonces vamos a analizar lo que pasó en Roma para aprender sobre los efectos destructivos de las políticas inflacionarias. Políticas que siempre terminan fallando. Primero, es importante diferenciar entre la inflación de precios y la inflación monetaria. Esto es importante. Cuando hablamos de inflación monetaria, estamos hablando de cuando el Banco Central imprime dinero para inyectarlo al mercado. De esa manera, ahora hay más dinero en circulación. Y la inflación de precios se refiere a el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. La inflación monetaria provoca una inflación de precios. Uno es la causa y el otro es el efecto. Aquí en este video vamos a hablar de la causa, la inflación monetaria. Los precios están subiendo porque hay más dinero circulando buscando comprar el mismo número de bienes, los mismos terrenos, los mismos barriles de petróleo, los mismos commodities. A este aumento de precios los noticieros le llaman inflación. Pero la inflación no es el precio alto. La inflación es el dinero nuevo que está ingresando al mercado. El dinero nuevo infla los precios. Ahora sí vámonos a Roma. En Roma, el Estado ganó muchísimo dinero al mezclar la moneda de plata y de oro con otros materiales baratos tipo el cobre. También agarraban un poquito de la moneda, se lo cortaban y ese sobrante lo usaban para hacer nuevas monedas con más cobre. De esta manera, devaluando la moneda. Y esto el gobierno romano lo hacía pues para poder pagar deudas, para poder iniciar proyectos, para poder simplemente cubrir sus gastos y así engordar la cartera de los gobernantes y sus amigos políticos. El equivalente moderno de esta práctica pues es el aumento en el dinero digital. Ellos pueden simplemente agregarle un cero más a la computadora y ¡pum!, crean dinero nuevo. Entonces, como hay más dinero para los mismos bienes, como la cantidad de dinero está incrementando, los precios están incrementando. De la misma manera, el costo de vida en general está incrementando. Ahorita para las personas que tienen 20, 30 años es casi imposible comprar una casa. Y luego dirás tú, bueno, pero si hay más dinero, pues hay más dinero para todos, ¿no? Bueno, sí, pero no. Cuando el dinero nuevo entra a la economía, no entra de manera equitativa y justa. Cae en las manos de los gobernantes, de sus amigos, de los contratistas del gobierno y de cualquier persona con conexiones en la política. Ellos salen ganando porque pueden usar ese dinero nuevo, usarlo para comprar bienes y servicios al precio preinflado. Compran las cosas a un precio que aún no se ve afectado por la inflación monetaria. Ellos pueden gastarse ese dinero recién salido del horno antes de que la inflación monetaria provoque el aumento de precios. El proceso de la inflación monetaria da pie a la redistribución de ingresos a favor de aquellos que primero reciben esa nueva inyección de unidades de dinero, a costas del resto de la sociedad, que sigue con el mismo ingreso mientras los precios de los bienes y servicios suben. A los últimos que les llega este beneficio, este dinero nuevo, son a los asalariados, a los obreros, a los trabajadores, a toda esta fuerza laboral que gana lo mínimo por quincena. Ya cuando les llega a ellos este dinero nuevo, los precios ya están inflados. Y a veces esto puede tardar años. Tú estás con el sueldo de 2012, viviendo en 2024, sufriendo el aumento de precios. Y tu sueldo todavía ni siquiera aumenta. De vuelta a Roma. En la antigua Roma, el Estado tomó ventaja de la disparidad de tiempos entre la devaluación de la moneda y el efecto del mercado y pagó todas sus deudas y gastos a precios más bajos, precios que aún no eran afectados por el incremento del dinero circulando. Y el imperio se fue acostumbrando y acostumbrando a esta práctica de imprimir dinero, y en el futuro, cada que a un emperador nuevo se le acababa el dinero, o cada vez
que pretendía crecer su poder militar o construir un proyecto, simplemente creaban más monedas. Entonces, los gobiernos ganan dinero falsificando dinero, ilegalmente incrementando la cantidad de dinero en circulación. Y esto lo hacen en contra de los deseos inconscientes de la gente. Como para el año 200 en Roma, el año 200 después de Cristo, el denari tenía 50% menos plata que lo que tenía originalmente. El incremento de precios ya era imposible de ignorar. Era aquí cuando el Estado romano se movía lentamente hacia la bancarrota. Y el Estado pudo haber dejado de imprimir dinero, pero esto no iba a ser un movimiento popular. El Estado, queriendo evitar una depresión y deseando mantener la ilusión de prosperidad para ganar votos, continuaba imprimiendo dinero. La moneda servía de tan poquito que ya ni el Estado la quería y tuvo que tomar otras medidas para recolectar impuestos, tales como usar el poder militar para tomar bienes que fueran de utilidad para los militares o cualquier otra rama del gobierno. Si todo el dinero se devalúa, entonces también se devalúa el gobierno, la sociedad y todos sus estándares. En ese entonces en Roma el orden social ya iba de bajada. Los militares que aún no recibían su quincena salieron a conquistar pequeños terrenos, granjas privadas, quemaron pueblos, destruyeron cosechas y se robaron ganado. Guerras civiles eran comunes en la antigua Roma. La gente dejaba de tener hijos a causa de la pobreza y el crimen prevalecía. El crimen prevalecía en lo que antes parecía ser un imperio romano bajo control. Dijo Will Durant, de la barbaridad al civismo se requiere de un siglo. Del civismo a la barbaridad se necesita solo un día. Y para el año 301 después de Cristo, fíjense, casi 100 años de esta situación tan deprimente. Para el año 301, todo esto ya era muy aparente para los emperadores, pero aún así no quisieron aceptarlo y siguieron con la política inflacionaria. Entonces, para que vean lo que nos puede esperar, esta situación todavía puede durar cientos de años, a menos de que algo cambie. Así como la tarjeta de crédito personal es hoy como una droga peligrosa para los individuos sin control, así la inflación es una droga peligrosa para el gobierno, porque cada vez que quieren más dinero, y vaya que lo quieren, pues solamente imprimen dinero. Es una droga peligrosa que los gobiernos no saben ni cómo ni cuándo parar. A diferencia de la tarjeta de crédito personal, esa deuda la tienen con ellos mismos, porque el Banco Central y el gobierno, a final de cuentas, son los mismos amigos. Sigamos con Roma. En la primera mitad del siglo IV, la hiperinflación se presenta. La hiperinflación comenzó a germinar. En el segundo siglo, 9 kilos de trigo se vendía por medio denario. Esos mismos 9 kilos, en el año 335, se vendían por 6,000 denarios. Y en 338 se vendían por 10,000. Cualquier ahorro que la gente común tenía en denarios fue reducido a prácticamente nada. Aquellos que no podían pagar sus impuestos fueron encarcelados y algunas familias tuvieron que salirse de sus casas y hasta vender a sus hijos hacia la esclavitud. Al hablar de la inflación, al gobierno se le olvida que estamos hablando de quitarle el dinero a familias enteras, a grupos de personas. Y eso los convierte en grupos desesperados, con hambre y sin nada que perder. Y bueno, después de tanto crimen y tanto descontento del pueblo, la élite comenzó a sentir que perdía el control. Y a pesar de la pobreza y el hambre, el Estado se hizo aún más autoritario y seguía incrementando los impuestos e inflando la moneda, hasta que llegó el día que ya no le alcanzaba el problema de su propia existencia. La conclusión, ¿cuál es? Cuando un banco o un gobierno toma el derecho, se roba el derecho de incrementar el dinero en circulación, está jugando con un fuego que puede salirse de control y terminar en ruina económica, una revolución o hasta de plano un colapso de la sociedad. Y el dinero no es lo que el gobierno diga. Dejemos de asociar el dinero con el gobierno. El gobierno no debe tomar control sobre el dinero. El dinero simplemente es el medio de intercambio aceptado entre nosotros. No es algo creado por el gobierno. Es algo que fue creado por la gente para la gente. El control del dinero necesita ser arrebatado del gobierno y de los bancos centrales. Necesitamos pelear por lo siguiente: por mercados libres, sin tantas regulaciones innecesarias, excesivas, que solamente estropean el comercio. Necesitamos pelear en contra del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre ganar dinero.
y pelear en contra de las políticas de inflación monetaria.